Él la encontró al borde de la muerte, sola con sus 3 hijos pequeños, sin esperanza. Pero cuando el príncipe decidió salvarlos, no tenía idea del caos que esa elección traería a su reino. Y lo que sucedió después cambiaría para siempre el destino de todos. El cielo de Valdemar se había vuelto un manto negro desgarrado por relámpagos violetas. La peor tormenta de la temporada azotaba el reino como si los antiguos dioses quisieran castigar a los mortales por alguna ofensa olvidada. A pesar de ello, el príncipe Maximiliano cabalgaba con determinación, empapado hasta los huesos, mientras las gotas de lluvia se estrellaban contra su rostro como pequeñas lanzas de hielo. «Vuelva al palacio, Alteza», gritó Rodrigo, el capitán de su guardia, luchando por hacerse oír entre el rugido del viento. «Esta tormenta es una locura», pero Maximiliano levantó una mano autoritaria, ordenando silencio. No podía explicar ni siquiera a su más leal servidor lo que lo empujaba hacia las tierras fronterizas en una noche como esta. ¿Cómo explicar que el mismo sueño lo atormentaba desde hacía semanas? Aquel símbolo, 3 estrellas formando una constelación desconocida, ardiendo en la oscuridad como si quisieran transmitirle un mensaje que no lograba descifrar. «Sigo adelante, Rodrigo», respondió con firmeza. «Puedes regresar si lo deseas». El capitán apretó los dientes y permaneció junto a su príncipe, maldiciendo entre dientes la obstinación de los Valdemar. La comitiva avanzó por el sendero embarrado que separaba los 2 reinos. Valdemar con sus tierras fértiles y sus castillos de piedra roja, y Montesinos, el enemigo ancestral, tierra de bosques profundos y montañas azuladas, una frontera artificial, pensó Maximiliano, trazada con sangre hacía 20 años, antes de su nacimiento. De repente, su caballo, Trueno, relinchó nervioso y se detuvo en seco. Maximiliano sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. Algo lo llamaba desde el bosquecillo cercano, una fuerza invisible pero poderosa, que hacía que su corazón latiera con violencia. «¿Escuchan eso?», preguntó, inclinando la cabeza. «¿El qué, mi señor?», respondió Rodrigo, escudriñando la oscuridad, pero antes de que pudiera explicarlo, lo oyó claramente. Un llanto infantil mezclado con el aullido del viento. Sin pensarlo 2 veces, Maximiliano desmontó y se adentró en la espesura, seguido de sus hombres. La escena que encontró quedó grabada en su memoria para siempre. Bajo un roble centenario derribado por la furia de la tormenta, una mujer protegía con su cuerpo a 3 pequeños niños. Su vestido, alguna vez blanco, estaba manchado de barro y sangre, y en sus ojos oscuros brillaba la determinación feroz de una madre dispuesta a todo. «¡Atrás!», gritó ella, empuñando una rama puntiaguda hacia los recién llegados. «No dejaré que les hagan daño». Algo en aquella voz provocó un vuelco en el corazón de Maximiliano. Levantó las manos mostrando sus intenciones pacíficas y se quitó la capa empapada para ofrecérsela. «No temas», dijo con suavidad. «Soy Maximiliano de Valdemar, estás a salvo». La mujer lo miró con desconfianza, pero uno de los niños, el más pequeño de los 3, comenzó a llorar con más fuerza. La preocupación maternal venció al miedo, y ella bajó lentamente su improvisada arma. «Me llamo Ximena», respondió finalmente. «Mis hijos están hambrientos y asustados. Nuestra aldea fue arrasada por la crecida del río». Mientras los guardias armaban una improvisada tienda para protegerlos de la lluvia, Maximiliano se acercó a los niños. «Eran idénticos», advirtió con sorpresa. 3 gotas de agua con ojos grandes, color miel y cabello negro como la noche. «Trillizos», murmuró Ximena, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Raros como joyas en estas tierras». Fue entonces cuando lo vio, mientras ayudaba al niño que lloraba a secarse las lágrimas. La manga mojada de su pequeña camisa se deslizó revelando en su muñeca una marca rojiza, 3 estrellas, perfectamente alineadas en forma de «El jaguar celestial», susurró Maximiliano, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Ximena se tensó visiblemente y cubrió rápidamente el brazo del niño. «Es solo una marca de nacimiento, mi señor», dijo con una sonrisa forzada. «Nada de importancia». Pero mientras pronunciaba estas palabras,
Maximiliano ya estaba examinando las muñecas de los otros dos pequeños, la misma marca, idéntica en los tres, el símbolo de sus pesadillas. ¿Cómo se llaman?, preguntó, intentando mantener la compostura mientras la cabeza le daba vueltas. Diego, Miguel y Tomás, respondió ella, observando cada movimiento del príncipe con ojos de halcón. Rodrigo se acercó discretamente al príncipe y susurró: Alteza, deberíamos continuar nuestro camino. Esta gente puede quedarse con los soldados hasta que amanezca. Y luego, los llevamos al palacio. Interrumpió Maximiliano con un tono que no admitía discusión. ¿Al palacio?, exclamó Rodrigo, olvidando por un momento su lugar. Pero mi señor, son plebeyos. El rey Hernando jamás. El rey es mi padre, Rodrigo, y sabrá entender, esta mujer ha perdido todo. Perdido. Y sus hijos. Maximiliano miró a los niños, que ahora comían ávidamente el pan que los soldados les habían ofrecido. Hay algo especial en ellos. El capitán quiso protestar, pero conocía demasiado bien aquella expresión en el rostro del príncipe. Cuando un Valdemar tomaba una decisión, ni siquiera los dioses podían hacerle cambiar de opinión. La tormenta comenzó a amainar mientras cargaban a Ximena y sus hijos en la carreta de provisiones. La mujer había aceptado la invitación del príncipe con reservas, como si temiera más el refugio ofrecido que la intemperie. Durante el trayecto de regreso, Maximiliano cabalgó en silencio, perturbado por la coincidencia, o quizás no era coincidencia en absoluto. Desde que tenía uso de razón, el viejo curandero de la corte, don Emilio, le hablaba en secreto sobre las antiguas profecías, sobre señales y destinos entrelazados. Nada ocurre por casualidad, joven príncipe, solía decirle, especialmente bajo el cielo de la tormenta, cuando los velos entre mundos se adelgazan. Al llegar a una curva del camino, las imponentes torres del castillo de Valdemar aparecieron ante ellos, recortadas contra el cielo que comenzaba a aclararse. Los estandartes rojo y dorado ondeaban pesados por la lluvia, como presagiando un cambio inminente. ¿Ves eso, Ximena?, preguntó a la mujer, que contemplaba la fortaleza con expresión indescifrable. Es el hogar de los Valdemar desde hace siglos. Pronto será tu refugio también. Ximena asintió en silencio, pero Maximiliano notó que apretaba a sus hijos contra su pecho, como si quisiera protegerlos de algo más peligroso que la tormenta. Estarán a salvo, añadió intentando tranquilizarla. Tienes mi palabra. Lo que el príncipe no podía imaginar era que aquella promesa, hecha bajo la lluvia que cesaba, cambiaría para siempre el destino de dos reinos y revelaría secretos que deberían haber permanecido enterrados en las sombras del pasado. Las puertas del gran salón de Valdemar se abrieron de par en par, revelando al rey Hernando sentado en su imponente trono de roble tallado. A su alrededor, cortesanos y consejeros interrumpieron sus conversaciones para observar al príncipe, que entraba con paso decidido. Los murmullos no tardaron en extenderse como fuego en paja seca cuando vieron a la mujer y los tres niños que lo acompañaban. ¿Qué significa esto, Maximiliano?, la voz del rey resonó en la estancia. No era una pregunta, sino una exigencia. El príncipe avanzó hasta el centro del salón e hizo una reverencia medida, ni demasiado sumisa ni excesivamente breve. Padre, te presento a Ximena y sus hijos. Sobrevivieron a la inundación en la aldea fronteriza de San Jerónimo. No tienen nada ni a nadie. El rey Hernando entrecerró los ojos, estudiando a la mujer con la mirada penetrante que había hecho temblar a embajadores y generales. Y los traes al palacio real como si fuera una posada para cualquier campesino desafortunado. Ximena, a pesar del cansancio y el miedo, levantó la barbilla con dignidad. Los cortesanos contuvieron el aliento ante semejante osadía, pero Maximiliano notó algo más en la expresión de su padre. Un destello fugaz de reconocimiento, alarma. No son cualquier campesinos, padre, respondió Maximiliano con calma. Hay algo especial en estos niños, algo que merece nuestra protección. El rey se levantó bruscamente, haciendo que la corona oscilara peligrosamente sobre su cabeza. Parecía a punto de estallar en uno de sus famosos arrebatos de cólera. Pero en ese momento, una figura anciana emergió de entre las sombras de una columna. «Mi señor, si me permitís», intervino don Emilio, el curandero de la corte.
Su voz, aunque débil por la edad, poseía una autoridad que ni siquiera el rey se atrevía a ignorar completamente. El príncipe tiene razón, la tormenta de anoche no fue común. Las estrellas hablaron y los signos. Basta de supersticiones, rugió el rey. Pero había algo en sus ojos, un temor antiguo que contradecía su desprecio verbal. Tus hierbas y tus estrellas pueden que hayan nublado tu juicio, viejo, pero no el mío. Don Emilio inclinó la cabeza con una sonrisa enigmática que irritó visiblemente al monarca. Como ordenéis, majestad, pero quizás sería prudente examinar a estos niños antes de enviarlos de vuelta a las tierras fronterizas. Por su salud, naturalmente. Maximiliano observó el silencioso duelo de voluntades entre el rey y el curandero. Había algo más en juego, algo que no alcanzaba a comprender. Su padre siempre había despreciado abiertamente las creencias antiguas que don Emilio representaba, y sin embargo lo mantenía en la corte, consultándole en secreto en noches sin luna. Un día, concedió finalmente el rey. Pueden quedarse un día mientras se recuperan. Después, volverán a donde pertenecen. La audiencia había terminado. El rey abandonó el salón a grandes zancadas, seguido por sus consejeros como una estela de sombras obedientes. Maximiliano se volvió hacia Ximena para tranquilizarla, pero se sorprendió al ver que, lejos de parecer aliviada, la mujer observaba la espalda del rey, alejándose con una mezcla de miedo y odio. «Sígueme», le dijo, «te mostraré tus aposentos». Mientras avanzaban por los largos pasillos del castillo, los sirvientes se apartaban a su paso, lanzando miradas curiosas a la extraña comitiva. Los niños, despertando finalmente de su agotamiento, contemplaban boquiabiertos los tapices y armaduras. «¿Esos señores con espadas son de verdad?», preguntó uno de ellos, señalando a los guardias. «Sí, Miguel», respondió Ximena suavemente. «Son soldados que protegen el castillo. Nos protegerán a nosotros también», insistió el pequeño. La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Maximiliano sintió una punzada de culpa. Realmente estaban más seguros aquí que en cualquier otro lugar. Llegaron al gran salón principal, la verdadera joya de Valdemar. Enormes estandartes rojo y dorado descendían desde el techo abovedado, y las ventanas con vitrales dejaban pasar la luz del día en haces multicolores. Era un espectáculo impresionante, diseñado para intimidar a los visitantes y recordar la gloria de la dinastía. Fue entonces cuando ocurrió, mientras cruzaban el salón. Maximiliano sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a girar. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos y una oleada de náusea lo invadió. Se tambaleó, apoyándose contra una columna para no caer. «Mi señor». La voz de Ximena parecía venir de muy lejos, frente a él, parcialmente oculto por uno de los nuevos tapices. Un escudo de armas antiguo captó su atención. Era diferente a los escudos de Valdemar que adornaban el resto del salón. Este mostraba 3 estrellas dispuestas en forma de triángulo sobre un fondo azul oscuro. La misma configuración que marcaba las muñecas de los niños. «El jaguar celestial», murmuró, sintiendo como si las palabras no fueran suyas. «¿Cómo sabe de esa constelación, Alteza?». La voz de Ximena había cambiado, volviéndose tensa y cautelosa. Antes de que pudiera responder, don Emilio apareció a su lado, sosteniendo su brazo con sorprendente fuerza para alguien de su edad. «El príncipe necesita descansar», declaró. «La tormenta y la cabalgata lo han agotado. Yo mismo me encargaré de acomodar a nuestros huéspedes». Con una mirada significativa, el anciano condujo a Ximena y sus hijos hacia otra salida, mientras un paje ayudaba a Maximiliano a recuperarse. «¿Qué me sucedió?», preguntó el príncipe cuando volvieron a estar solos. «Algunas veces», respondió don Emilio en voz baja, «nuestro cuerpo recuerda lo que nuestra mente ha olvidado, mi príncipe». «Hablas en acertijos, como siempre», se quejó Maximiliano. El viejo curandero sonrió tristemente. «Los acertijos son más seguros que las verdades en este palacio, joven príncipe. Y ahora, si me disculpáis, debo atender a nuestros invitados». Esa noche, mientras el castillo dormía, don Emilio se deslizó silenciosamente hacia las habitaciones donde habían alojado a Ximena y sus hijos. La encontró despierta, sentada junto a la ventana observando la luna menguante. «No finjas sorpresa»,
Curandera, dijo el anciano, sé quién eres, aunque hayas cambiado mucho desde aquella noche en el Festival de la Cosecha. Ximena se volvió lentamente. Y yo sé quién eres tú, don Emilio de los Dos Reinos, el que sirve a ambas orillas del río, aunque solo jure lealtad a una. El viejo asintió con aprobación. Siempre fuiste perspicaz. Ven, déjame ver a los niños. Con reticencia, Ximena lo condujo hacia la cama donde los trillizos dormían profundamente, sus pequeños cuerpos entrelazados como si incluso en sueños necesitaran protegerse mutuamente. Don Emilio observó con reverencia las marcas en sus muñecas. La profecía, susurró, después de tanto tiempo. Son solo niños, respondió Ximena con fiereza, no símbolos, no armas, no instrumentos de venganza. Pero nacieron marcados por el destino, mi niña. Cuando las 3 estrellas retornen al berzo del jaguar, los falsos muros caerán y la sangre dividida volverá a ser una. No debí venir aquí, murmuró Ximena, apretando los puños. Fue un error. O el destino, replicó don Emilio. El príncipe te encontró por una razón. Él también está marcado, aunque no lo sepa. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. ¿Él no recuerda nada?, preguntó finalmente Ximena. Su mente, no, pero su alma. Don Emilio hizo un gesto hacia los niños. Cuídalos bien mañana. El rey intentará alejarlos del castillo. No debes resistirte, pero tampoco perder la esperanza. Las estrellas están en movimiento, Ximena de Montesinos, y cuando el jaguar celestial se complete en el cielo, ni siquiera un rey podrá detener lo que está escrito. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia temporal de Ximena y sus hijos en el palacio se extendió mucho más allá de lo que el rey Hernando había concedido inicialmente. Cada vez que el monarca mencionaba su partida, Maximiliano encontraba un nuevo pretexto: el clima inclemente, rumores de bandidos en los caminos o la salud delicada de los pequeños. La verdad que el príncipe apenas se atrevía a admitir ante sí mismo era que se sentía inexplicablemente atraído hacia aquella familia. Algo en la dignidad silenciosa de Ximena, en su manera de hablar, educada pero nunca servil, despertaba en él una admiración que iba creciendo con cada encuentro. Esa mañana, Maximiliano los encontró en los jardines reales. Los trillizos correteaban entre los setos de lavanda, mientras Ximena les enseñaba los nombres de las plantas medicinales. Tomás, eso no se come, la escuchó decir con firmeza al más aventurero de los tres, que examinaba con interés unas bayas brillantes. «Tienes conocimientos de herbolaria», comentó Maximiliano acercándose. No era una pregunta. Ximena se sobresaltó ligeramente, pero recuperó la compostura de inmediato. «Mi madre era curandera en nuestra aldea, Alteza. Me enseñó lo que sabía. Era...». Una sombra cruzó el rostro de la mujer. «Murió durante la gran sequía, cuando yo tenía 16 años». Maximiliano asintió, sintiendo el peso de lo no dicho. La gran sequía había precedido a la guerra entre Valdemar y Montesinos, tiempos oscuros que habían sembrado las semillas del odio que ahora separaba a los dos reinos. «Don Emilio podría apreciar tus conocimientos», ofreció. «Siempre se queja de que los jóvenes no respetan las viejas tradiciones de curación». Una sonrisa fugaz iluminó el rostro de Ximena. «Sería un honor aprender del gran curandero», respondió con sinceridad mientras conversaban. Diego, el más tranquilo de los trillizos, se acercó y tomó la mano de Maximiliano con la naturalidad propia de los niños. El príncipe sintió una extraña calidez en el pecho, un sentimiento protector que nunca había experimentado. «¿Eres un rey?», preguntó el pequeño con curiosidad. «No, solo un príncipe», respondió Maximiliano, arrodillándose para quedar a su altura. «Mi padre es el rey, y tú serás rey cuando él se muera». «Diego», intervino Ximena, horrorizada por la franqueza infantil, «esa no es forma de hablar». Pero Maximiliano rió, un sonido que sorprendió incluso a los guardias que lo acompañaban. El príncipe rara vez reía abiertamente en público. «Es una pregunta justa», dijo. «Sí, Diego, algún día seré rey. Es mi destino desde que nací». El niño lo miró con intensidad, como si evaluara si creerle o no. Finalmente asintió satisfecho. «Nosotros también tenemos un destino», declaró con la seriedad de un viejo sabio.
Mamá dice que las estrellas lo escribieron. Antes de que Maximiliano pudiera preguntar más, un paje se acercó apresuradamente. Alteza, la duquesa Luciana ha llegado. El rey solicita vuestra presencia inmediata. El rostro del príncipe se ensombreció. En la agradable rutina establecida con Ximena y sus hijos, casi había olvidado el compromiso que lo ataba desde la infancia. Su futuro matrimonio con la duquesa de Altamira, un enlace político diseñado para fortalecer las fronteras del norte. «Debo irme», se disculpó poniéndose de pie. Dudó un momento y luego añadió, Quizás podrías acompañarme esta tarde a las caballerizas. A los niños les gustarían los potrillos». La invitación quedó flotando entre ellos, cargada de significados no expresados. «Sería un honor, Alteza», respondió Ximena con una reverencia perfectamente medida. Desde un balcón que daba a los jardines, dos figuras observaban la escena con expresiones muy diferentes. «¿Ves cómo la mira?», susurró la duquesa Luciana, apretando el borde de piedra del balcón con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos bajo los elaborados guantes de seda que siempre llevaba. Como si fuera más que una simple campesina, el conde Martín, su consejero personal y primo lejano, asintió con preocupación. «Es inusual, ciertamente, pero no creo que debáis preocuparos, prima. El príncipe conoce sus obligaciones. Un Valdemar nunca ha roto un compromiso matrimonial en 300 años». Luciana se volvió hacia él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Los hombres han roto juramentos por mucho menos que una cara bonita y 3 adorables niños, Martín. Especialmente cuando esa mujer tiene a esos pequeños monstruos marcados con...» Se interrumpió bruscamente, consciente de que había dicho demasiado. «¿Marcados?». El conde entrecerró los ojos. «¿Qué sabéis que yo ignoro?». «Prima». La duquesa desvió la mirada hacia los trillizos que ahora saltaban intentando atrapar una mariposa. «Nada concreto. Rumores de los sirvientes. Dicen que los niños tienen marcas de nacimiento, inusuales». Sin añadir más, Luciana se alejó del balcón, sintiendo bajo el guante que cubría su mano izquierda el ardor familiar de su propia marca de nacimiento, a una pequeña estrella que su haya de infancia siempre había insistido en mantener oculta. «Por tu seguridad», le había dicho la anciana ya fallecida. «Hay cosas que es mejor olvidar, mi pequeña, secretos que deben permanecer enterrados». Esa noche, mientras el castillo dormía, Maximiliano despertó sobresaltado. El mismo sueño, pero ahora más vívido. Estaba en una habitación que nunca había visto, ornamentada con símbolos antiguos, una cuna tallada con la forma de un jaguar acechante y una canción de cuna en un idioma que no reconocía conscientemente, pero que entendía en lo más profundo de su ser. «Duerme, pequeño príncipe, bajo las 3 estrellas. Tu destino te espera cuando el jaguar despierte. La sangre dividida será una nuevamente y los reinos perdidos volverán a su dueño». Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba los jardines donde horas antes había estado con Ximena y los niños. Nunca había cuestionado su lugar en el mundo, su identidad como heredero de Valdemar. ¿Por qué ahora estas dudas, estos sueños, estas memorias fragmentadas que no reconocía como propias? Un movimiento en el patio captó su atención. Una figura encapuchada se deslizaba entre las sombras, dirigiéndose hacia los establos. Reconoció la forma de moverse. Ximena, sin pensarlo 2 veces, tomó su capa y salió sigilosamente de sus aposentos. Mientras tanto, al otro lado del castillo, en una torre alejada que servía como palomar real, un anciano sirviente recibía con manos temblorosas un mensaje atado a la pata de un halcón peregrino. El sello que lo cerraba mostraba 3 estrellas sobre un fondo azul oscuro. El hombre miró a ambos lados, asegurándose de estar solo, antes de romper el sello y leer el contenido. Sus ojos se abrieron con asombro. «Han regresado», murmuró. «El jaguar celestial despierta». Con movimientos precisos que desmentían su aparente fragilidad, el anciano acercó el mensaje a la llama de una vela. El papel ardió rápidamente, pero no antes de que un segundo halcón emprendiera vuelo desde la torre, llevando una respuesta que cruzaría las montañas hasta el reino vecino, hasta Montesinos, hasta la misteriosa reina Doña Soledad, la viuda,
que durante 20 años había esperado pacientemente, tejiendo su red de informantes y preparándose para el momento en que las estrellas volvieran a alinearse, el momento de la venganza o la reconciliación. La luz mortecina de una sola vela iluminaba la cámara privada del rey Hernando. A diferencia de los lujosos salones donde recibía a embajadores y nobles, este pequeño recinto circular en la torre norte permanecía austero, casi monacal. Aquí, lejos de miradas indiscretas, el monarca podía abandonar la máscara de imperturbable seguridad que presentaba ante la corte. «Los he visto», murmuró, inclinado sobre un antiguo mapa extendido sobre una mesa de roble. Entonces, los trillizos, las marcas, son auténticas. Don Emilio, el único testigo de estas raras muestras de vulnerabilidad real, permanecía en silencio junto a la puerta. «La campesina», continuó el rey, pasando un dedo por los contornos del mapa donde una línea roja separaba Valdemar de Montesinos, «está conectada con ella, con la viuda». «No he encontrado evidencia de ello, Majestad», respondió el curandero con cautela. «Pero las coincidencias son inquietantes». El rey soltó una risa amarga. «Coincidencias. 3 niños con la marca del jaguar celestial aparecen precisamente cuando la alineación de estrellas está a punto de completarse. Precisamente cuando se cumplen 20 años desde...». Se interrumpió abruptamente, como si temiese nombrar el pasado. Con un movimiento brusco, el rey desplegó un pergamino amarillento junto al mapa. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero aún podía leerse claramente la profecía. Cuando las 3 estrellas retornen al verso del jaguar, los falsos muros caerán y la sangre dividida volverá a ser una. La profecía no especifica cómo ocurrirá la reunificación, mi señor, observó don Emilio. Podría ser a través de una alianza pacífica, un matrimonio quizás. «No me vengas con ingenuidades», estalló el rey. «Sabes tan bien como yo lo que significa. La verdad saldrá a la luz y entonces...». Pasó una mano por su rostro, súbitamente envejecido. «No puedo permitirlo, Emilio. He sacrificado demasiado, he derramado demasiada sangre». El curandero dio un paso adelante, atreviéndose a poner una mano sobre el hombro del monarca. «La sangre derramada nunca trae paz verdadera, mi señor. Quizás ha llegado el momento de considerar un camino diferente». Los ojos del rey se endurecieron. «Es demasiado tarde para mí, pero no para Valdemar». Se irguió, recuperando la postura regia. «Mañana, la campesina será arrestada. Los niños serán enviados por separado a los 3 monasterios más alejados del reino. Y el príncipe nunca deberá enterarse del verdadero motivo». «¿Y cuál será el cargo contra ella?», preguntó don Emilio con un hilo de voz. «Espionaje», respondió el rey sin pestañear. «Diremos que enviaba información a Montesinos, que es una agente de la viuda. Y si el príncipe no lo cree», una sombra cruzó el rostro del monarca, «mi hijo es leal a la corona. Además, su boda con la duquesa Luciana está próxima. Eso lo distraerá de esta fijación pasajera». Don Emilio inclinó la cabeza, ocultando su expresión. «Como ordenéis, Majestad». Mientras tanto, Ximena se deslizaba por los oscuros corredores del establo. Conocía bien el riesgo que corría, pero no tenía alternativa. Los mensajes debían llegar a su destino. «Margarita», susurró, avanzando entre los puestos de los caballos. «Aquí, mi señora», respondió una voz desde las sombras, una muchacha de unos 15 años, hija de uno de los mozos de cuadra. Emergió sosteniendo una pequeña jaula con un pájaro. «Lo tengo preparado como pedisteis». Ximena sacó de entre sus ropas un minúsculo pergamino y lo ató a la pata del ave. «Recuerda, debe liberarse exactamente al amanecer, cuando los guardias cambien de turno», instruyó. La joven asintió con determinación. «Mi familia sirve a los verdaderos señores, no a los usurpadores», afirmó con fervor. «Mi abuelo murió defendiendo al último príncipe de Montesinos». Ximena apretó la mano de la muchacha. «Tu lealtad no será olvidada cuando las estrellas se alineen». Un ruido a sus espaldas la hizo girarse bruscamente. Ante ella, con expresión indescifrable, estaba el príncipe Maximiliano. «Así que es cierto», dijo en voz baja. «Eres una espía». El corazón de Ximena dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «No es lo que parece, Alteza».
No, porque parece que estás enviando mensajes clandestinos desde mi hogar. Dio un paso hacia ella. Confié en ti. Te protegí a ti y a tus hijos. Así me lo pagas. La desesperación hizo que Ximena tomara una decisión impulsiva. Se acercó a él hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. No soy una espía, soy una mensajera, y el mensaje no traiciona a Valdemar, sino que podría salvarlo. Respiró hondo. Alteza, nunca se ha preguntado por qué sueña con una constelación que no reconoce, por qué se siente tan conectado con mis hijos, por qué experimenta recuerdos que no parecen suyos. La sorpresa en el rostro del príncipe le confirmó que había dado en el blanco. ¿Cómo sabes sobre mis sueños? Porque forman parte de la misma historia que la marca de mis hijos. Una historia que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Maximiliano retrocedió, visiblemente perturbado. Hablas con acertijos, igual que don Emilio. Porque la verdad es peligrosa en este castillo, respondió ella, especialmente para vos. El sonido de botas aproximándose interrumpió su conversación. Sin mediar palabra, Maximiliano tomó a Ximena del brazo y la condujo rápidamente hacia una puerta lateral. Margarita desapareció entre las sombras con el pájaro mensajero. No diré nada de esto, declaró el príncipe cuando estuvieron a salvo en un pasillo desierto, pero a cambio quiero respuestas, verdaderas respuestas. Ximena asintió lentamente. Las tendréis, Alteza, pero no aquí, no ahora. Miró a su alrededor con preocupación. Las paredes de este castillo tienen oídos leales al rey, no al príncipe. ¿Qué sugieres entonces? La vieja torre del observatorio, medianoche. Don Emilio tiene las llaves. El amanecer encontró al rey Hernando en sus aposentos privados, siendo vestido por sus ayudas de cámara para los deberes del día. El capitán Rodrigo entró apresuradamente, haciendo una reverencia apresurada. Majestad, lamento interrumpir, pero hay noticias urgentes. Con un gesto, el rey despidió a los sirvientes. Los pájaros mensajeros, interceptados. Señor, como ordenasteis, pero el mensaje... El capitán dudó. Habla de una vez, hombre. Está cifrado, mi señor, en un código que nuestros escribas no pueden descifrar. El monarca frunció el ceño. ¿Y la mujer? Bajo vigilancia constante, aunque no lo sabe, no ha hecho nada sospechoso desde anoche. El rey se acercó a la ventana, contemplando los jardines donde los trillizos jugaban bajo la supervisión de una doncella. Arréstenla hoy, después del mediodía, que se haga discretamente, sin alboroto. Hizo una pausa. Y que preparen 3 escoltas separadas para los niños. Partirán al anochecer. El príncipe, mi hijo, no debe enterarse hasta que todo esté hecho. Inventa alguna excusa para mantenerlo ocupado. El capitán asintió, aunque la incomodidad era visible en su rostro. Como ordenéis, majestad. Cuando quedó solo, Hernando extrajo de un compartimento secreto de su escritorio un pequeño medallón de plata, lo abrió revelando el retrato en miniatura de una mujer de extraordinario parecido con Ximena, pero con ojos más oscuros y orgullosos. «No permitiré que destruyas lo que construí, Soledad», murmuró, «ni siquiera a través de tus nietos». En las mazmorras del castillo, una celda especial estaba siendo preparada, una que no había sido utilizada en 20 años, desde la última vez que una mujer de Montesinos amenazó la estabilidad del reino con su mera existencia. La noticia del arresto de Ximena se extendió por el castillo, como fuego en un campo seco. Los sirvientes murmuraban en las cocinas, los guardias intercambiaban miradas cómplices y los nobles fingían indiferencia mientras absorbían cada detalle del escándalo. Espionaje, susurraban algunos. Brujería, decían otros. Solo los trillizos permanecían ajenos a la tragedia. El rey Hernando, en un extraño acto de compasión, o quizás de astucia, había ordenado que los pequeños fueran llevados a los jardines más alejados del palacio, donde jugaban bajo la atenta mirada de 3 nodrizas que tenían instrucciones de no mencionar a su madre. Maximiliano irrumpió en la sala del trono sin anunciarse, algo inaudito incluso para el príncipe heredero. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una furia apenas contenida. «¿Dónde está?», exigió saber, ignorando a los consejeros que rodeaban a su padre. El rey Hernando hizo un gesto y la sala se vació inmediatamente, dejando a padre e hijo frente a frente. «Supongo que te refieres a la espía».
respondió el monarca con voz glacial. Está donde corresponde, en las mazmorras, esperando juicio. ¿Juicio? ¿Qué pruebas tienes contra ella? Mensajes cifrados, contactos con agentes de Montesinos, suficiente para una ejecución inmediata. Aunque he decidido ser clemente y darle un juicio formal, el rey estudió a su hijo con mirada penetrante. Me sorprende tu reacción, Maximiliano. Cualquiera pensaría que tus sentimientos por esta mujer van más allá de la simple compasión. El príncipe sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. Mis sentimientos no son relevantes. Lo que importa es la justicia. ¿Justicia? El rey dejó escapar una risa amarga. Te has dejado engañar por una cara bonita y una historia triste. Eres demasiado confiado, hijo mío, demasiado. Idealista, cualidades admirables en un hombre, pero peligrosas en un futuro rey. ¿Y qué hay de los niños? También son espías. Algo parecido al remordimiento cruzó fugazmente el rostro del monarca. Los niños serán enviados a diferentes monasterios. Allí recibirán educación y cuidados adecuados, lejos de la influencia corruptora de su madre. Separados, Maximiliano no pudo ocultar su horror. Son trillizos. Padre, nunca han estado separados un solo día desde que nacieron. Es por su propio bien, sentenció el rey, y es mi decisión final. Cuando Maximiliano abandonó la sala, sentía que cada piedra del castillo que alguna vez había llamado hogar se transformaba en una prisión. Las palabras de Ximena resonaban en su mente. La verdad es peligrosa en este castillo, especialmente para vos. Esa noche, mientras el palacio dormía y los preparativos para el transporte de los trillizos seguían discretamente, Maximiliano se deslizó hacia la vieja torre del observatorio. Don Emilio no apareció con las llaves como había prometido Ximena. Pero el príncipe, impulsado por una determinación que él mismo no comprendía del todo, logró forzar la cerradura oxidada. La cámara circular de la torre estaba cubierta de polvo y telarañas. Instrumentos antiguos para medir los movimientos de los astros yacían abandonados, astrolabios, cuadrantes, y una gran esfera armilar en el centro. Maximiliano recordaba haber estado allí de niño, escuchando las lecciones de astronomía de don Emilio, antes de que su padre prohibiera el uso de la torre por considerarla una pérdida de tiempo en supersticiones celestes. Al examinar las paredes, descubrió algo que nunca había notado. Un fresco descolorido que representaba la constelación del Jaguar Celestial, la misma que aparecía en sus sueños y en las muñecas de los niños. «Estoy aquí», murmuró, como si Ximena pudiera escucharlo. «¿Qué querías mostrarme?» Pasó la mano por el antiguo fresco y sintió una piedra moverse ligeramente bajo sus dedos. Presionó con más fuerza, y con un chirrido apenas audible, un panel de la pared se deslizó, revelando un pasadizo secreto. Sin dudarlo, tomó una antorcha y se adentró en el túnel, que descendía en una espiral cada vez más estrecha. El aire se volvía más denso, con un peculiar aroma a incienso y hierbas secas. El pasadizo desembocó en una cámara subterránea ubicada, por lo que podía calcular, exactamente debajo del salón del trono. La estancia era pequeña pero impresionante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Maximiliano reconocía vagamente de sus sueños, y en el centro había un pedestal de piedra con una cavidad circular. Alrededor de la sala, en hornacinas talladas en la roca, descansaban diversos objetos, armas antiguas, joyas ceremoniales, pergaminos sellados. El príncipe los reconoció por lo que eran: tesoros saqueados, reliquias robadas durante las guerras que habían dividido los reinos. En una de las hornacinas, un objeto captó su atención: un medallón de oro con incrustaciones de lapislázuli que formaban la constelación del Jaguar Celestial, idéntico al que había visto en los cuellos de los trillizos, aunque estos llevaban versiones más simples, talladas en madera. Al tomarlo entre sus manos, una oleada de imágenes invadió su mente: una mujer cantando una nana en un idioma antiguo, un hombre con la corona de Montesinos besando la frente de un bebé, una ceremonia bajo las estrellas donde el medallón era colocado en el cuello del infante, el símbolo del Jaguar Celestial brillando en el cielo nocturno. Junto al medallón había un documento sellado con cera roja y azul.
los colores unidos de Valdemar y Montesinos, con manos temblorosas. Maximiliano rompió el sello, el documento. Escrito en una caligrafía elegante pero apresurada, relataba una historia que desafiaba todo lo que él creía saber. Yo, Gerardo de Altamira, consejero principal de ambas coronas, dejo este testimonio para que la verdad sea conocida algún día. Los reyes de Valdemar y Montesinos, Hernando y Soledad, no son simples enemigos políticos, sino hermanos de sangre, separados en la infancia tras la muerte de sus padres. Ambiciones militares y sed de poder dividieron lo que el destino unió. El pacto ancestral de las 3 estrellas fue quebrado y la maldición invocada. Ningún gobernante que intente reunificar las tierras vivirá para ver la paz establecida, a menos que la sangre dividida vuelva a ser una voluntariamente. La revelación golpeó a Maximiliano como una maza. Su padre y la reina de Montesinos, la misteriosa Doña Soledad, eran hermanos. Los reinos divididos por el odio y la guerra compartían la misma sangre real, pero la mayor sorpresa venía adjunta al documento. Un retrato en miniatura mostraba a un bebé con la marca de la constelación del jaguar en la muñeca. Una mecha de cabello rubio dorado, como el suyo propio, estaba atada con un hilo de oro al reverso del retrato, y allí, escrito en la misma caligrafía elegante, un mensaje que hizo que el mundo de Maximiliano se desmoronara. Maximiliano de Montesinos, heredero verdadero, salvado de las llamas de la traición. El príncipe se dejó caer de rodillas, abrumado por la verdad. No era hijo de Hernando, no era un Valdemar, era el heredero robado de Montesinos, criado por el hombre que había orquestado la muerte de su verdadero padre y la división de los reinos. Y si él era de Montesinos, entonces los trillizos, los niños son los últimos descendientes de la línea principal, susurró una voz desde la entrada de la cámara. Maximiliano se giró bruscamente para encontrar a don Emilio observándolo con una mezcla de tristeza y alivio. Hijos del verdadero príncipe de Montesinos, continuó el anciano, y de Jimena, sobrina de la reina Soledad, tu prima Maximiliano, la mujer que está en las mazmorras esperando ejecución, es tu propia sangre. ¿Tú lo sabías? Todo este tiempo, el viejo curandero asintió con pesar. He guardado muchos secretos a lo largo de mi vida, joven príncipe, algunos para proteger, otros por cobardía, pero ahora las estrellas se alinean y la verdad no puede seguir oculta. Debo liberarla, decidió Maximiliano, poniéndose de pie. No puedes enfrentarte directamente al rey, advirtió don Emilio. No todavía. Hay otro camino, uno que estaba escrito en las estrellas desde antes de tu nacimiento. Los aposentos de la duquesa Luciana reflejaban perfectamente su personalidad, elegantes pero austeros, lujosos pero sin ostentación innecesaria. A diferencia de otras damas de la corte, Luciana prefería los colores sobrios y los muebles de líneas simples, nada de frivolidades, nada que distrajera de su calculada perfección. Esa noche, mientras su doncella personal, Beatriz, cepillaba meticulosamente su larga cabellera negra, la duquesa contemplaba su reflejo en el espejo de plata pulida con expresión insondable. ¿Habéis oído los rumores, mi señora?, preguntó Beatriz con cautela. Dicen que la mujer será ejecutada al amanecer, sin juicio. Los rumores son como serpientes, respondió Luciana sin alterar su expresión. Se deslizan por las grietas del castillo, envenenando mentes débiles. Beatriz asintió, intimidada por el tono de su señora. Después de tantos años a su servicio, aún no lograba descifrar completamente a la enigmática duquesa. «Perdonad mi indiscreción», murmuró, continuando con su labor. La puerta se abrió repentinamente, sobresaltando a ambas mujeres. Una anciana con el rostro surcado por profundas arrugas entró tambaleándose, apoyada en un bastón. Era Madre Catalina, la antigua nodriza de Luciana, quien ahora, demasiado débil para seguir sirviendo, vivía retirada en una pequeña habitación por indulgencia de la duquesa. «Madre Catalina», exclamó Beatriz alarmada por la palidez de la anciana, «deberíais estar en cama». «Silencio, niña», ordenó la vieja con voz sorprendentemente firme. «Debo hablar con mi pequeña Luciana, a solas». La duquesa hizo un gesto a Beatriz, quien, tras una reverencia,
Abandonó la habitación. Luciana ayudó a la anciana a sentarse junto al fuego. «¿Qué ocurre? Te ves terrible», dijo sin rodeos. «Me estoy muriendo», respondió Catalina con simpleza. «Y antes de reunirme con mis ancestros, debo liberarme de una carga que he llevado durante demasiado tiempo». Luciana frunció el ceño. «¿De qué hablas?». La anciana tomó la mano enguantada de la duquesa entre las suyas. «Temblorosas pero sorprendentemente fuertes. La marca que ocultas bajo tu guante. ¿Sabes qué significa?». Instintivamente, Luciana retiró la mano. Desde que tenía memoria, Madre Catalina había insistido en que mantuviera oculta aquella pequeña marca con forma de estrella que adornaba su palma izquierda. «Una malformación de nacimiento», respondió secamente. «Nada más. No, mi niña, es el sello de tu verdadero linaje». Los ojos acuosos de la anciana brillaron con intensidad. «No eres hija de la casa de Altamira, como te han hecho creer. Eres una princesa de Montesinos, la última hija de la familia real, hermana del príncipe asesinado y tía de esos 3 pequeños que han llegado al castillo». El silencio que siguió fue absoluto. Luciana miró a la anciana como si hubiera perdido el juicio. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Mi padre, el duque de Altamira, te acogió como propia, sí. Fue un buen hombre que cumplió su promesa hasta el final». La anciana tosió dolorosamente. «Yo misma te saqué del palacio de Montesinos la noche de la traición. Cuando apenas tenías 2 años, te llevé con el duque, un aliado secreto de tu verdadera familia. Él aceptó criarte como su hija, para protegerte». «Mientes», susurró Luciana, pero la duda ya se había instalado en su corazón. «Tu madre, la reina Soledad, me entregó esto antes de separarnos». La anciana extrajo de entre sus ropas un pequeño amuleto, idéntico al que Luciana había visto colgado del cuello de uno de los trillizos. «Dijo que cuando llegara el momento, te lo devolviera. Ese momento ha llegado». Luciana tomó el amuleto con manos temblorosas. Al tocarlo, una oleada de recuerdos fragmentados la invadió. El aroma de jazmines en un jardín bañado por la luz de la luna. Una canción de cuna en un idioma casi olvidado. El tacto suave de una mano acariciando su cabello. «Mi verdadera madre vive. La reina Soledad, la viuda de Montesinos. Ha esperado 20 años para recuperar lo que le fue arrebatado». La anciana se inclinó hacia adelante. «Los trillizos son tus sobrinos, hijos de tu hermano y esa mujer, Ximena, que ahora espera ejecución en las mazmorras». La revelación golpeó a Luciana como una tormenta repentina, sacudiendo los cimientos de su identidad. Todo lo que creía saber sobre sí misma, toda su vida, había sido una elaborada mentira. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes?». «Porque las estrellas finalmente se han alineado. La profecía está en marcha». La anciana sujetó con fuerza la mano de Luciana. «Tu compromiso con el príncipe Maximiliano también es parte del engaño. Él no es quien cree ser». «¿Qué quieres decir?». Pero la respuesta murió en los labios de la anciana. Un espasmo sacudió su cuerpo frágil y sus ojos se cerraron mientras exhalaba su último aliento. «Madre Catalina». Luciana la sacudió suavemente, luego con más fuerza. «Madre Catalina». No hubo respuesta. La anciana había partido, llevándose consigo parte de los secretos que aún guardaba. Luciana permaneció inmóvil, sosteniendo el cuerpo de la mujer que había sido su única constante en un mundo de intrigas cortesanas. Las lágrimas que no había derramado en años brotaron ahora libremente, mezclando el dolor de la pérdida con la conmoción de la verdad revelada. Cuando finalmente llamó a los sirvientes para que se llevaran el cuerpo, una resolución fría y clara se había formado en su mente. Si lo que Catalina había dicho era cierto, Ximena no era una espía cualquiera, sino su cuñada, la madre de sus sobrinos, y estaba condenada a morir al amanecer. Con movimientos precisos, Luciana extrajo de un cofre oculto bajo su cama un pequeño frasco de cristal verde, veneno de acónito, un regalo de un embajador oriental que ella había guardado por si algún día necesitaba resolver un problema discretamente. Esta noche, ese veneno tendría un propósito diferente al que había imaginado. Se vistió con ropas sencillas, ocultó su rostro bajo una capucha y descendió hacia las mazmorras utilizando los pasadizos secretos que había descubierto años atrás.
Durante sus exploraciones solitarias por el castillo, el guardia de turno, uno de los muchos que habían sucumbido a sus encantos y sobornos, la dejó pasar sin preguntas. La celda de Ximena era la última del corredor más profundo. A diferencia de las otras celdas, esta tenía una puerta maciza en lugar de barrotes y estaba custodiada por un guardia adicional que dormitaba apoyado contra la pared. «Lárgate», ordenó Luciana en un susurro, deslizando una moneda de oro en su mano. «Vuelve en una hora, nunca me viste». El hombre ni siquiera miró el rostro bajo la capucha. Asintió, guardó la moneda y se alejó rápidamente. Cuando la puerta se abrió, Ximena levantó la vista desde el rincón donde estaba sentada. A pesar de la suciedad y el agotamiento, mantenía una dignidad que impresionó a Luciana. «¿Vienes a asegurarte de que no escape antes del amanecer, duquesa?», preguntó con amargura. Luciana cerró la puerta tras ella y se quitó la capucha. «Vengo a hacerte una pregunta», respondió sacando el frasco de veneno. «Y dependiendo de tu respuesta, esto será tu salvación o tu fin». Ximena observó el frasco con calma resignada. «¿Qué deseas saber que valga la pena envenenarme tú misma en lugar de esperar a la ejecución pública?» «La verdad sobre esto». Luciana se quitó el guante y mostró la marca en forma de estrella en su palma. «Significa que soy de Montesinos, que soy tu familia». El rostro de Ximena se transformó. La sorpresa dio paso a un reconocimiento instantáneo y luego a una emoción tan intensa que no pudo contener las lágrimas. «Luciana», susurró, pronunciando el nombre como si fuera una plegaria. «La pequeña Luciana. Todos pensábamos que habías muerto en el ataque». Se levantó lentamente y sin temor al veneno se acercó a la duquesa. Con delicadeza, tomó su mano marcada entre las suyas. «Eras apenas una niña cuando te perdimos. Tu hermano, mi esposo, te buscó durante meses antes de aceptar que habías perecido junto con tantos otros». «¿Tu esposo?» Luciana sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿El príncipe heredero de Montesinos era tu esposo?» Ximena asintió. «Nos casamos en secreto durante el festival de la cosecha. Fue asesinado poco después, antes de que pudiéramos anunciar nuestra unión oficialmente». Tocó su propio amuleto, idéntico al que Luciana ahora llevaba. «Estos símbolos son más que adornos. Son la prueba de nuestra sangre compartida». Luciana miró el frasco de veneno en su mano, súbitamente consciente de lo cerca que había estado de cometer un error irreparable. «Mi mundo entero es una mentira», murmuró. Ximena apretó su mano con fuerza. «No, Luciana, tu mundo apenas comienza a revelarse». La primera luz del alba apenas comenzaba a filtrarse por las estrechas ventanas de la torre norte cuando los trillizos despertaron simultáneamente. No fue el canto del gallo ni el movimiento de los sirvientes lo que interrumpió su sueño, sino algo más profundo, más primitivo, una conexión invisible con su madre. «Mamá está en peligro», dijo Diego, el más intuitivo de los tres. Miguel, que siempre había tenido una conexión especial con los animales, se acercó a la ventana y observó hacia los bosques lejanos. «Tenemos que llamarlos», murmuró. Tomás, el soñador, el que veía fragmentos del pasado y del futuro en sus sueños, asintió con una seriedad impropia de sus 5 años. «Es tiempo, las estrellas lo dicen». Las 3 nodrizas asignadas para vigilarlos dormían profundamente en sillas junto a la puerta. Víctimas de un té de hierbas que Miguel había preparado la noche anterior, usando conocimientos que ni él mismo entendía completamente, los pequeños formaron un círculo en el centro de la habitación, juntando sus muñecas marcadas con la constelación del jaguar celestial. No necesitaban palabras. Sus mentes estaban conectadas de una manera que trascendía el lenguaje común. En el bosque que rodeaba el castillo, un ciervo levantó la cabeza súbitamente, sus orejas tensas captando un llamado que ningún humano podría percibir. Una familia de lobos detuvo su caza matutina, aullando en respuesta a una canción antigua. Aves de todas las especies alzaron el vuelo simultáneamente, formando patrones imposibles en el cielo. Y más allá, en las montañas que separaban Valdemar de Montesinos, criaturas que muchos creían extinguidas despertaron de su largo sueño, los últimos jaguares de las tierras altas.
animales sagrados que la antigua civilización había venerado como manifestaciones terrenales de las estrellas. En el patio inferior del castillo, los caballos relinchaban nerviosamente, resistiéndose a sus cuidadores, las aves de caza se agitaban en sus perchas, los perros aullaban sin motivo aparente, una inquietud animal se extendía por el palacio como una ola invisible. ¿Qué demonios está pasando?, exigió saber el capitán Rodrigo a los mozos de cuadra que intentaban controlar a los caballos. «No lo sabemos, señor», respondió uno de ellos, sujetando con dificultad las riendas de un semental negro. «Es como si algo los asustara, pero no hay nada». El capitán miró hacia el cielo, donde bandadas de aves formaban círculos cada vez más amplios sobre el castillo. «Refuercen la guardia», ordenó, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la frescura del amanecer, «y que alguien vaya a verificar a los niños». Mientras tanto, en la celda más profunda de las mazmorras, Ximena y Luciana habían pasado la noche compartiendo verdades ocultas durante 2 décadas. La duquesa escuchó con creciente asombro la historia de su verdadera familia, cómo el reino unificado había sido dividido por ambiciones militares, cómo su hermano mayor había intentado restablecer la paz mediante su matrimonio secreto con Ximena, y cómo el rey Hernando, manipulado por generales sedientos de poder, había orquestado el asesinato que desencadenó la separación definitiva. «¿Y Maximiliano?», preguntó Luciana recordando las enigmáticas palabras de Madre Catalina. «¿Qué tiene que ver él con todo esto?». Ximena dudó, pero finalmente respondió: «El príncipe que conoces como Maximiliano de Valdemar es, en realidad, el hijo robado de la hermana menor de mi esposo, quien falleció durante el parto. Es un Montesinos por sangre, secuestrado por el rey Hernando la noche del gran incendio, que supuestamente destruyó la línea sucesoria completa. Entonces, estoy comprometida con mi propio primo». Luciana no sabía si reír o llorar ante la ironía. «El destino tiene extrañas formas de reunir lo que fue separado», respondió Ximena. «Pero ahora debemos actuar rápidamente. Mi ejecución está programada para el mediodía, y los niños serán enviados lejos esta misma mañana». Un ruido en la puerta interrumpió su conversación. Luciana apenas tuvo tiempo de colocarse la capucha antes de que el carcelero apareciera. «La prisionera debe prepararse», anunció con indiferencia profesional. «El rey ha ordenado adelantar la ejecución. Será al amanecer». Luciana se volvió hacia él, manteniendo su rostro en las sombras. «El rey me envió a confesarla. Necesitamos más tiempo». «Lo siento, mi señora, pero las órdenes son claras. Los guardias vendrán a buscarla en 1 hora». Cuando el hombre se retiró, Ximena tomó las manos de Luciana. «Escúchame bien. Debes encontrar a mis hijos. Ellos tienen un don especial que se manifestará hoy. Cuando estén juntos, sus poderes se amplifican. Diego puede sentir la verdad en las palabras de otros. Miguel se comunica con los animales y Tomás puede ver fragmentos del pasado y del futuro. Juntos son la clave de la profecía». Luciana asintió, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. «Los encontraré y luego buscaré a Maximiliano. Si lo que dices es cierto, él debe conocer su verdadero origen». «Ten cuidado», advirtió Ximena. «Hay más en juego que nuestras vidas. La reunificación de los reinos podría costar mucha sangre si no se hace correctamente». Con un último abrazo, Luciana se deslizó fuera de la celda, prometiendo regresar con ayuda antes de la hora fatídica. Mientras tanto, en la sala del mapa, el rey Hernando estudiaba con creciente preocupación los informes de los guardias fronterizos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó al mensajero que se arrodillaba ante él. «Completamente, Majestad. Un ejército se acerca desde Montesinos. No es grande, pero avanza rápidamente y parece conocer rutas que nuestras patrullas desconocen». El rey golpeó la mesa con el puño. «Ella viene, después de todo este tiempo». La viuda finalmente hace su movimiento. Se volvió hacia su consejero. «Adelanten la ejecución, que sea inmediata, sin ceremonia, sin público, y traigan a los niños ante mí. Ya no serán enviados a los monasterios». «¿Qué haréis con ellos, mi señor?», preguntó el consejero visiblemente nervioso. La expresión del rey se ensombreció. «Lo necesario para asegurar la continuidad de Valdemar fuera del castillo.
Un fenómeno extraordinario comenzaba a manifestarse. Animales de todas las especies emergían del bosque, formando un extraño cortejo que avanzaba hacia las murallas. Lobos caminaban pacíficamente junto a ciervos, águilas volaban en formación sobre zorros y tejones, y liderando esta insólita procesión, 3 jaguares de pelaje dorado con manchas que semejaban estrellas. Los centinelas en las almenas observaban atónitos, incapaces de comprender lo que veían. «¡Cierren las puertas!», gritó uno de ellos. «¡Todos los accesos!». Pero era demasiado tarde. Las aves habían descendido sobre los arqueros, impidiéndoles usar sus arcos. Animales pequeños se colaban por desagües y grietas en las murallas, creando confusión entre la guardia. Los sones de trompetas resonaron desde el camino principal. Un ejército aparecía entre la niebla matutina, estandartes azules ondeando bajo el sol naciente en el centro de la formación. Montada sobre un caballo blanco y ataviada con armadura ceremonial, la figura de una mujer de porte regio sobresalía. La reina doña Soledad de Montesinos, la viuda, había llegado finalmente a reclamar lo que le pertenecía. En su torre, los trillizos permanecían en trance, sus pequeños cuerpos radiando una energía antigua como las estrellas mismas. El llamado había sido completado. La convergencia había comenzado. Miguel abrió los ojos que brillaban con un resplandor dorado. «Los jaguares están aquí», anunció en voz baja. Diego asintió, sintiendo la presencia de su abuela acercándose, y también ella. Tomás, con la mirada perdida en visiones que trascendían el tiempo, pronunció las palabras que completaban la profecía. «Cuando las 3 estrellas retornen al verso del jaguar, los falsos muros caerán y la sangre dividida volverá a ser una». Las campanas del castillo comenzaron a sonar frenéticamente, anunciando lo que todos temían: un ataque inminente. Pero no era un ejército común el que sitiaba Valdemar, era el destino mismo, manifestándose a través de la voluntad de 3 niños, que ni siquiera comprendían completamente el poder que ejercían. En la plaza central de Valdemar, un cadalso se alzaba siniestro bajo el cielo del amanecer, construido apresuradamente durante la noche. La estructura carecía de las elaboradas tallas y acabados que normalmente adornarían una ejecución real. No habría ceremonia, ni discursos, ni multitudes de espectadores, solo una muerte rápida para acallar una verdad incómoda. Ximena avanzaba con pasos firmes, escoltada por 4 guardias de élite. Su rostro, aunque pálido por los días en las mazmorras, mantenía una dignidad que desconcertaba a sus captores. No había súplicas ni lágrimas, solo una calma que parecía fuera de lugar en alguien que caminaba hacia su muerte. «Arrodíllate», ordenó el verdugo cuando llegaron a la plataforma. Ximena obedeció, pero mantuvo la cabeza alta. Sus ojos recorrieron las murallas del castillo, buscando instintivamente a sus hijos. Aunque sabía que no estarían allí, en su lugar, vio algo que le dio una chispa de esperanza. Aves de todas las especies posadas en las almenas, inmóviles, como espectadores alados de una obra cósmica a punto de alcanzar su clímax. El llamado funcionó, pensó, permitiéndose una pequeña sonrisa en la torre del homenaje. El rey Hernando observaba la escena desde una ventana estrecha. Su rostro reflejaba décadas de amargura cristalizada en determinación. «Es necesario», murmuró, más para convencerse a sí mismo que al consejero que permanecía a su lado. «La profecía no debe cumplirse». «Majestad», intervino el hombre con cautela. «Sí, los informes de las murallas son inquietantes. Animales salvajes rodean el castillo y el ejército de Montesinos avanza directamente hacia nosotros. Que se preparen para el asedio», ordenó el rey sin apartar la mirada del cadalso. «Nadie entrará hasta que esto termine». El consejero hizo una reverencia y se retiró, dejando solo al rey con sus demonios internos. En una esquina de la habitación, semioculto entre las sombras, un pergamino antiguo yacía desenrollado, la maldición completa que había atormentado al monarca durante 20 años. El regente que intente reunificar las tierras divididas por la traición morirá antes de ver la paz establecida, a menos que un sacrificio de sangre real, voluntariamente ofrecido, rompa la cadena del odio. Mientras tanto,
Maximiliano corría por los pasillos del castillo, guiado por don Emilio hacia una salida secundaria que les permitiría llegar a la plaza por un camino menos vigilado. El príncipe vestía no su habitual túnica con los colores de Valdemar, sino un sencillo manto azul turquesa, el color tradicional de los antiguos gobernantes unificados. «Aprisa», urgió el anciano. «El verdugo no esperará». «¿Dónde está Luciana?», preguntó Maximiliano, preocupado por no haber encontrado a la duquesa en sus aposentos, cumpliendo su destino igual que tú. Respondió enigmáticamente don Emilio. Al girar una esquina, se encontraron con un escuadrón de guardias que escoltaban a 3 pequeñas figuras. Los trillizos, vestidos con túnicas blancas como si fueran corderos para el sacrificio. «Deténganse», ordenó Maximiliano, desenvainando su espada. Los guardias, sorprendidos al ver al príncipe heredero amenazándolos, dudaron brevemente. «Alteza», dijo el capitán, «tenemos órdenes directas del rey. Mi padre ya no tiene autoridad sobre estos niños», declaró Maximiliano con una voz que no admitía réplica, «ni sobre mí». Con un movimiento fluido que revelaba años de entrenamiento, desarmó al capitán y puso la punta de su espada en su garganta. «Ahora retírense». Los guardias, confundidos por la situación pero reconociendo la determinación en los ojos del príncipe, retrocedieron lentamente. Los trillizos, sin embargo, permanecieron impasibles, como si hubieran esperado este momento. «Los jaguares están aquí», dijo Miguel con naturalidad. Tomando la mano de Maximiliano, «La abuela también», añadió Diego. «Es hora», concluyó Tomás con seriedad impropia de un niño. Maximiliano intercambió una mirada con don Emilio, quien asintió solemnemente. «La profecía se cumple», confirmó el anciano. «Debemos llegar a la plaza antes de que sea demasiado tarde, en el cadalso». El verdugo afilaba ceremoniosamente su hacha, mientras Jimena recitaba en silencio una oración a las estrellas. No temía a la muerte, pero le aterraba pensar en sus hijos creciendo separados, sin conocer su verdadera herencia. El redoble de tambores anunció que la ejecución comenzaría en momentos. El representante real, un funcionario menor elegido apresuradamente para la ocasión, desenrolló un pergamino y comenzó a leer. «Por orden de su majestad Hernando, rey de Valdemar y protector de los territorios del este, Ximena de la Frontera ha sido hallada culpable de espionaje, traición y conspiración contra la corona. La sentencia es...». Un estruendo interrumpió la lectura. Las puertas principales del castillo, reforzadas con hierro y madera de roble, habían cedido bajo una fuerza imposible. No eran arietes ni máquinas de asedio lo que las había derribado, sino el peso combinado de decenas de ciervos, jabalíes y otros animales del bosque, lanzándose contra ellas en perfecta sincronía. Y tras ellos, montados en elegantes corceles, avanzaba la Guardia Real de Montesinos, escoltando a una mujer cuya presencia imponía respeto inmediato. A sus 50 años, la reina doña Soledad conservaba la belleza que una vez había cautivado a toda la corte unificada. Su cabello negro apenas salpicado de plata caía en trenzas elaboradas bajo una corona de plata con 3 estrellas de zafiro. «Detengan la ejecución», ordenó con voz potente que resonó en toda la plaza. Los guardias, divididos entre sus órdenes originales y el asombro ante lo que presenciaban, vacilaron. El verdugo, sin embargo, levantó su hacha. Decidido a cumplir con su deber, fue entonces cuando Maximiliano emergió de una calle lateral. Seguido por don Emilio y los trillizos, el príncipe no llevaba su corona ni portaba los emblemas reales. Solo vestía el manto azul turquesa y en su mano brillaba el medallón de oro con la constelación del jaguar celestial. «Ya basta», exclamó avanzando hacia el centro de la plaza. «Esta ejecución no tiene justificación legal ni moral». Los presentes, soldados y cortesanos que se habían reunido apresuradamente al escuchar el tumulto, observaban conmocionados la escena. El príncipe heredero, desafiando abiertamente las órdenes del rey, vestido con colores que muchos apenas recordaban de antiguas tapicerías y monedas, como heredero al trono de Valdemar, continuó Maximiliano con voz clara. «Ordeno la inmediata liberación de Ximena de Montesinos». Un murmullo recorrió la multitud al escuchar el apellido prohibido.
No tienes autoridad para eso, intervino el capitán Rodrigo, apareciendo entre la guardia. Solo el rey puede anular una sentencia de traición. Maximiliano sonrió, una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Tienes razón, amigo mío, pero no soy quien todos creen. Se volvió hacia la multitud y levantó su brazo izquierdo, donde siempre había llevado un brazalete de oro. Al quitárselo, reveló una marca idéntica a la de los trillizos, 3 estrellas formando la constelación del jaguar celestial. No soy Maximiliano de Valdemar, soy Maximiliano de Montesinos, hijo de la princesa Helena, sobrino de la reina Soledad, robado del palacio la noche del gran incendio. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por los cascos de caballos aproximándose. La reina Soledad y su guardia habían llegado al pie del cadalso. Mi sobrino habla con la verdad, declaró la reina, desmontando con la gracia de quien ha nacido para reinar. Como también es cierto que el llamado rey Hernando de Valdemar es, en realidad, Hernando de Montesinos, mi hermano mayor, quien orquestó la división de nuestro reino por ambición personal. En lo alto de la torre, observando todo, el rey Hernando apretaba los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en las palmas. 20 años de engaños desmoronándose en minutos. 20 años de precauciones destruidas por 3 niños y una profecía que había intentado evitar. «Mátenlos a todos», ordenó a su guardia personal. Ahora, pero sus hombres permanecieron inmóviles, paralizados por la duda y el asombro ante las revelaciones. En el cadalso, el verdugo había bajado su hacha, incapaz de ejecutar su tarea ante semejante caos. Aprovechando la confusión, Luciana emergió de entre la multitud y subió rápidamente a la plataforma. Con una daga oculta, cortó las ataduras de Ximena. «Vamos», susurró a la mujer que ahora sabía era su cuñada. «Tus hijos te necesitan». Juntas descendieron del cadalso justo cuando Maximiliano llegaba con los trillizos. El reencuentro fue breve pero intenso. Ximena abrazó a sus hijos con la desesperación de quien ha estado a punto de perderlo todo. «El rey viene», advirtió Miguel de repente, mirando hacia la torre, «y trae la muerte con él». El rey Hernando emergió de la torre como una tormenta encarnada, su capa roja ondeando violentamente tras él, mientras descendía las escaleras con la espada desenvainada. Su rostro, normalmente impasible ante la corte, ahora mostraba toda la furia y desesperación de un hombre que ve derrumbarse 2 décadas de cuidadosas maquinaciones. «Traidores», rugió al llegar a la plaza. Todos ustedes, los guardias y cortesanos, se apartaron instintivamente, dejando un amplio círculo donde ahora se confrontaban las figuras centrales de esta historia que había permanecido oculta por demasiado tiempo. El rey Hernando, la reina Soledad, Maximiliano, Ximena con los trillizos y Luciana. «No hay traición en revelar la verdad, hermano», respondió Soledad con una calma glacial, «solo en ocultarla». Hernando soltó una risa amarga. «¿La verdad? ¿Te atreves a hablar de verdad después de todo este tiempo?», giró hacia la multitud. «¿Queréis saber la verdad? Vuestra reina abandonó el trono unificado la noche que nuestros padres murieron, huyó con su amante, dejándome solo para gobernar un reino al borde del colapso». «Mentira». La voz de don Emilio se alzó con fuerza sorprendente. «Fue ella quien intentó mantener la paz mientras tú pactabas en secreto con los generales para dividir el reino. Tú que asesinaste al príncipe heredero para eliminar cualquier posibilidad de reunificación». El rostro del rey se contrajo con odio. «Viejas historias, viejos rencores. Lo que importa es el presente. Valdemar y Montesinos permanecerán separados. Es la única forma». «¿La única forma de qué, padre?», intervino Maximiliano. «Dando un paso adelante. ¿De mantener tu poder o hay algo más?». El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos a punto de revelarse. Hernando miró a su hijo adoptivo, al niño que había robado y criado como propio. Con una mezcla de resentimiento y algo parecido al arrepentimiento, «La maldición», murmuró finalmente. «La maldición que nuestros ancestros invocaron cuando las primeras disputas amenazaron al reino unificado. El regente que intente reunificar las tierras divididas por la traición morirá antes de ver la paz establecida», recitó Soledad,
completando el antiguo texto, a menos que un sacrificio de sangre real, voluntariamente ofrecido, rompa la cadena del odio. ¿Tanto miedo tenías a la muerte, hermano?, preguntó con genuina tristeza. Tantas vidas sacrificadas solo para evitar tu destino. No se trataba de mí, estalló Hernando. Era el reino, nuestra gente, era el poder, interrumpió don Emilio con firmeza. Siempre fue el poder, mi señor. La maldición era solo la excusa perfecta para mantener la división que tanto te beneficiaba. Los trillizos, que hasta entonces habían permanecido junto a su madre, dieron un paso adelante simultáneamente. Sus pequeños rostros mostraban una sabiduría ancestral, como si canalizaran fuerzas mucho más antiguas que ellos mismos. La sangre dividida debe volver a ser una, dijo Diego. Las estrellas están alineadas, continuó Miguel. El jaguar ha despertado, completó Tomás, como respondiendo a sus palabras. Un rugido retumbó desde las puertas del castillo. Los 3 jaguares dorados que habían liderado la procesión de animales avanzaban lentamente hacia el centro de la plaza. La multitud retrocedió aterrorizada, pero las majestuosas bestias ignoraron a todos, excepto a los participantes principales de esta confrontación. El rey Hernando, al verlos, palideció visiblemente. «Los guardianes», susurró, «han vuelto. Como dice la profecía», asintió Soledad. «Cuando las 3 estrellas retornen al verso del jaguar, los falsos muros caerán y la sangre dividida volverá a ser una». Hernando miró a su alrededor, como un animal acorralado. Sus ojos, llenos de pánico, se posaron en los trillizos. Con un movimiento desesperado, levantó su espada y se lanzó hacia ellos. Si ellos mueren, la profecía nunca se cumplirá. Todo ocurrió en un instante. Ximena se colocó frente a sus hijos, dispuesta a recibir el golpe mortal. Maximiliano intentó interceptar a su padre adoptivo, pero estaba demasiado lejos. Fue entonces cuando un arquero nervioso, al ver a su rey atacando a unos niños, hizo lo impensable, tensó su arco y disparó. La flecha cortó el aire, dirigiéndose directamente hacia Ximena, pero justo antes de alcanzarla, una figura se interpuso. El rey Hernando, en un acto de lucidez y redención inesperado, se lanzó frente a la mujer que momentos antes pretendía matar. El impacto lo derribó. La flecha se clavó profundamente en su pecho. Demasiado cerca del corazón para ofrecer esperanza de supervivencia. «¡Padre!». El grito de Maximiliano rompió el silencio atónito que había caído sobre la plaza. Se arrodilló junto al cuerpo caído, sosteniendo en sus brazos al hombre que lo había criado como su hijo, mientras la sangre real empapaba el suelo de piedra. «No soy tu padre», murmuró Hernando con dificultad, «pero te quise como a un hijo, quizás lo único puro que hice». Soledad y Ximena se acercaron, seguidas por los trillizos, y Luciana, la reina, se arrodilló frente a su hermano moribundo, tomando su mano con un gesto que borraba décadas de odio. «Siempre fuiste obstinado, Hernando», dijo con voz quebrada. «Incluso para cumplir con la profecía tenías que hacerlo a tu manera». Una débil sonrisa apareció en los labios del rey. La maldición exigía un sacrificio voluntario, de sangre real. Tosió, expulsando más sangre. «He evitado mi destino, por demasiado tiempo». «¿Por qué?», preguntó Maximiliano, incapaz de reconciliar este acto final de sacrificio con el tirano que acababa de rebelarse. Los ojos del rey, ya vidriosos, se dirigieron hacia Ximena y los trillizos. «Ellos son el futuro, la sangre de ambos reinos, unida como debió ser siempre». Su mirada se posó en cada uno de los presentes. «Mis errores son demasiados. Para enumerarlos, este será mi único acto de redención». Con sus últimas fuerzas, extrajo de entre sus ropas un antiguo sello real. 2 jaguares entrelazados, sosteniendo 3 estrellas. «El sello de la unificación», murmuró don Emilio reconociéndolo. «Creíamos que había sido destruido. Lo escondí, como escondí tantas verdades», confesó Hernando. «Usadlo para sellar la nueva alianza». Sus ojos comenzaron a cerrarse, pero hizo un último esfuerzo. «La maldición tiene una segunda parte que mantuve oculta». Su voz era apenas audible. «Si el sacrificio es aceptado, los nuevos regentes deberán gobernar juntos. 3 tronos,
como las tres estrellas. Con estas palabras, el rey Hernando de Valdemar, nacido como príncipe heredero de los territorios unificados, exhaló su último aliento. El silencio que siguió fue absoluto. Como si el mismo tiempo se hubiera detenido para honrar el fin de una era, fue Luciana quien rompió el hechizo. Se acercó al cuerpo de quien había creído que sería su suegro y con delicadeza tomó el sello real de su mano aún tibia. 3 tronos, murmuró mirando a los trillizos, como las 3 estrellas, los jaguares, que habían permanecido inmóviles durante toda la confrontación, avanzaron lentamente, para asombro de todos, se recostaron mansamente a los pies de los trillizos, como guardianes ancestrales, reconociendo a sus legítimos protegidos, con manos temblorosas por la emoción, Maximiliano, Ximena, Luciana y la reina Soledad unieron sus manos sobre el cuerpo del rey caído. La sangre que había empapado el suelo de la plaza comenzaba a secarse, sellando un pacto antiguo renovado por un sacrificio inesperado. Los trillizos se acercaron y con la inocencia propia de su edad, pero la solemnidad de quien comprende estar participando en algo trascendental, tocaron con sus pequeñas manos la corona que había rodado del cuerpo del rey. Ante los ojos asombrados de todos los presentes, el metal pareció fundirse y reforjarse instantáneamente, dividiéndose en 3 piezas idénticas, cada una con una de las estrellas de la constelación del Jaguar Celestial. «La maldición está rota», anunció don Emilio con voz quebrada por la emoción. «Los reinos volverán a ser uno». El amanecer bañaba con luz dorada las murallas del castillo renovado. Habían pasado 3 lunas desde el día del sacrificio, 3 ciclos completos en los que el mundo parecía haberse transformado. Los estandartes que ondeaban ahora en las torres no eran ni el rojo y dorado de Valdemar ni el azul de Montesinos, sino un nuevo emblema: 3 estrellas plateadas sobre un fondo azul turquesa, flanqueadas por jaguares dorados en el gran salón, donde antes colgaban tapices celebrando batallas y conquistas. Artesanos de ambos reinos trabajaban juntos, instalando nuevos murales que contaban una historia diferente, la de un pueblo unido por lazos más antiguos que las disputas que lo habían dividido. Maximiliano contemplaba estos cambios desde una ventana alta. Vestía ropas sencillas, sin los adornos ostentosos que antes marcaban su rango, pero el medallón del Jaguar Celestial brillaba sobre su pecho, a su lado. Ximena organizaba pergaminos y mapas con la eficiencia de quien ha asumido responsabilidades mayores que las que jamás imaginó. «Los emisarios de las provincias orientales llegarán esta tarde», comentó ella, consultando un documento. «Quieren asegurarse de que sus derechos comerciales permanecerán intactos bajo el nuevo gobierno». Maximiliano asintió. «Es comprensible. 20 años de separación han creado miedos y desconfianzas que no desaparecerán de la noche a la mañana». «Pero desaparecerán», respondió Ximena con convicción. «El sacrificio de Hernando rompió más que una maldición antigua, quebró las cadenas del odio». Un sirviente se acercó e hizo una reverencia. «La regente Luciana solicita vuestra presencia en la Cámara del Consejo. La reina madre también ha llegado». Ambos se miraron con leve preocupación. A pesar de los avances, las reuniones del nuevo Consejo Regente seguían siendo tensas, llenas de ajustes y negociaciones delicadas. La Cámara del Consejo había sido completamente renovada. La antigua mesa rectangular que establecía jerarquías claras había sido reemplazada por una circular, donde todos los participantes se sentaban como iguales. En el centro, una plataforma elevada sostenía 3 pequeños tronos, aún vacíos, que esperaban a sus futuros ocupantes. Luciana ya se encontraba allí, revisando documentos con don Emilio. La transformación de la duquesa en estas semanas había sido tan notable como la del castillo. Libre del peso de una identidad falsa, había canalizado su natural inteligencia y ambición hacia la reconstrucción del gobierno unificado. Sus profundos conocimientos de la nobleza de Valdemar resultaban invaluables para navegar las complejas aguas de la transición. La reina Soledad, ahora llamada respetuosamente la reina madre, entró poco después. A pesar de haber renunciado formalmente al trono en favor de sus nietos, su presencia seguía siendo imponente.
2 décadas gobernando un reino en resistencia la habían forjado en acero. «Tenemos un problema con las familias nobles del norte», anunció sin preámbulos. «Cuestionan la legitimidad de la regencia compartida». «Era de esperarse», respondió Luciana señalando un mapa. «Son las casas que más se beneficiaron con la división, las que recibieron tierras y títulos de Hernando a cambio de su lealtad». «¿Sugieren una alternativa?», preguntó Maximiliano. «Quieren un único regente», explicó Soledad. «Preferiblemente tú, como el adulto de sangre real más cercano al trono. Argumentan que los niños son demasiado pequeños para ser considerados verdaderos gobernantes, incluso simbólicamente». Ximena dejó escapar un suspiro frustrado. «No entienden la naturaleza de la profecía ni de la maldición quebrada. Los 3 tronos no son una opción política, son un mandato del destino». Don Emilio, que había permanecido en silencio, intervino finalmente. «Quizás necesiten una demostración». Todos los presentes se volvieron hacia el anciano, quien sonrió enigmáticamente. «Los dones de los trillizos ya no son un secreto, pero pocos han presenciado realmente lo que pueden hacer cuando actúan juntos». Antes de que pudieran responder, las puertas de la cámara se abrieron y los trillizos entraron, escoltados por su tutora. Ya no vestían como niños comunes. Sus túnicas, de un azul profundo con estrellas plateadas bordadas, reflejaban su nuevo estatus como herederos del reino unificado. «Los nobles del norte vienen con mentiras en sus corazones», anunció Diego sin preámbulo, su don para detectar la verdad manifestándose claramente. «Tienen soldados escondidos en los bosques cercanos a la frontera», añadió Miguel, quien había recibido esta información de los animales del bosque. «Planean atacar durante la ceremonia de unificación», completó Tomás, cuyos sueños proféticos se habían vuelto más frecuentes y precisos. Maximiliano intercambió miradas con las regentes. Esta era exactamente la clase de demostración que don Emilio había sugerido. «Enviaré exploradores para confirmar», decidió Luciana. «Siempre práctica. No será necesario», respondió Miguel con la seguridad desconcertante que mostraba cuando hablaba de sus dones. «Los jaguares ya están en camino. Traerán pruebas antes del anochecer». La reina madre sonrió, recordando tiempos antiguos. «En mi juventud, mi abuela me contaba historias sobre los primeros gobernantes de estas tierras. No eran reyes que imponían su voluntad por la fuerza, sino guardianes que escuchaban la voz de la tierra y sus criaturas». Miró a los trillizos con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca imaginé que vería renacer esas viejas formas». Ximena se acercó a sus hijos y se arrodilló para quedar a su altura. «El poder que llevan en la sangre no es para dominar, sino para sanar y unir», les recordó. «Nunca olviden eso». Los niños asintieron con una seriedad impropia de su edad. Habían madurado visiblemente desde aquella mañana de tormenta en que el destino los había llevado al castillo, mientras los adultos continuaban discutiendo estrategias para lidiar con la rebelión inminente. Maximiliano observaba a los trillizos con una mezcla de admiración y responsabilidad. Como regente principal hasta su mayoría de edad, tenía la misión de guiarlos, pero cada día resultaba más evidente que estos niños traían consigo una sabiduría que trascendía la enseñanza convencional. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los jardines renovados del castillo, una ceremonia íntima se llevaba a cabo. No había cortesanos ni nobles presentes, solo aquellos que habían sido parte central de los eventos que cambiaron el destino de los reinos. Bajo la constelación del Jaguar Celestial, claramente visible en el cielo despejado, don Emilio dirigía un ritual que combinaba tradiciones de ambos reinos. Los trillizos, sentados en un círculo de piedras antiguas desenterradas de los cimientos del castillo, recibían formalmente la bendición de los guardianes. «El poder fluye a través de vosotros, pero no os pertenece», recitaba el anciano mientras vertía agua de un manantial sagrado sobre las marcas en sus muñecas. «Sois canales de la voluntad de las estrellas, puentes entre el cielo y la tierra». Maximiliano, Ximena y Luciana formaban un triángulo protector alrededor de los niños, cada uno sosteniendo una vela que representaba una de las estrellas de la constelación. La reina madre, desde un punto elevado del jardín, completaba el símbolo como el cuerpo del jaguar celestial.
Los reinos divididos vuelven a ser uno, continuó don Emilio. La sangre separada fluye nuevamente por un mismo cauce. La maldición ha sido quebrada. Cuando el ritual concluyó, los tres jaguares, que habían permanecido como silenciosos guardianes en las sombras, se acercaron a los niños, para asombro de todos, incluso de Miguel, que siempre había tenido afinidad con los animales. Las majestuosas bestias se inclinaron en una reverencia imposible, reconociendo en estos pequeños humanos algo antiguo y poderoso. ¿Qué viene ahora?, preguntó Tomás el visionario, mientras acariciaba con naturalidad el pelaje dorado de uno de los jaguares. Reconstrucción, respondió Maximiliano. Sanación, aprendizaje, añadió Luciana, quien había asumido la responsabilidad de preservar y restaurar las tradiciones ancestrales. Sé familia, completó Jimena, extendiendo los brazos para abrazar a sus hijos, porque al final eso es lo que somos todos, una familia reunida después de demasiado tiempo separada, bajo la luz plateada de la luna, en los jardines de un castillo que había sido escenario de traiciones y ahora renacía como símbolo de unidad. El futuro de los reinos reunificados se dibujaba con trazos de esperanza. No sería un camino fácil. Las viejas heridas tardarían generaciones en sanar completamente, pero la profecía se había cumplido. Las tres estrellas habían retornado al verso del jaguar, los falsos muros habían caído y la sangre dividida volvía a ser una.